Vamos a ver algo de la carga en el iPhone. Vamos a buscar el circuito integrado de carga en el esquemático. Se llama Tigris, como ya hemos nombrado en varias ocasiones. Aquí lo tenemos, Tigris Charger. Circuito de carga en un iPhone desde el 6 en adelante. Tenemos dos circuitos integrados que realizan la función, pero el Tigris es el que explícitamente lleva a cabo el tema de la carga. Este, por ejemplo, sería el plano esquemático de un iPhone 7. Ya hemos visto el Tigris anteriormente en el encendido, volvemos a verlo. Lo vemos compuesto por los siguientes componentes. Tenemos el transistor, tenemos el circuito integrado en sí y tenemos una bobina, ¿vale? Esto, si vamos por ejemplo al iPhone 6, vamos a buscar Tigris en el iPhone 6. Si vemos el circuito en este plano esquemático es exactamente igual o al menos muy similar, ¿vale? Muy similar. Por tanto, vamos a tener en cuenta que esta carga en todos los modelos funciona de la misma forma. Por ejemplo, en un iPhone 8 vamos a buscar también el Tigris, ya que no cambia de nombre en ninguno de estos modelos. Tigris, como vemos, con su MOSFET, sus bobinas. El circuito integrado tiene algunos componentes más, alguna línea más, pero no deja de ser un Tigris. El circuito de carga exactamente igual o al menos muy parecido del iPhone X. Del iPhone X, si lo localizamos, vamos a encontrar también un circuito idéntico. En este caso mucho más parecido al del iPhone 8, pero son circuitos que funcionan exactamente igual en todos los modelos. Por lo tanto, yo no voy a tener miedo de analizar un teléfono nuevo, un modelo nuevo, porque sé leer el esquemático, entiendo cómo funciona el circuito. Los circuitos son exactamente iguales en todos los modelos o muy similares. Me cambian nombres, me cambian algún componente, alguna cosa, pero en general en un 80-90% el circuito es parecidísimo o casi el mismo. Vamos a ver el iPhone 7. Vamos a ver esto también en el Cilium. El Cilium, el iPhone 7, sería esta placa base. Tenemos el Tigris y este sería el Tigris, ¿vale? Pero ¿dónde empieza la carga en un dispositivo? En un teléfono, ya sea un iPhone, cualquier dispositivo, la carga empieza por el conector de carga, por donde yo conecto el cable. El cable se conectaría por el dock y mediante un flex llegaría hasta este conector. Por tanto, lo único que debo hacer es localizar este conector de carga en cualquier modelo. Me da igual el modelo, yo debo localizar este conector de carga. ¿Y qué líneas me interesan en este conector de carga? Vamos a ver. Tengo un pequeño error. Pues en este conector de carga, lo que yo debo analizar, lo primero que debo analizar es esta línea, los 5 voltios que entran desde el cable. Los 5 voltios que entran desde el cable, ¿vale? Este es el voltaje principal, el voltaje que me va a suministrar la carga del teléfono. Así que esta línea es la que me interesa sobre todo, es la primera que debería medir si no el teléfono no carga, estos 5 voltios, pero por supuesto no solo debo medir estos 5 voltios. Aquí por ejemplo tengo un punto de test donde podría medir ese voltaje si tuviese el conector de flash de carga. Esto tengo que hacerlo con el flash de carga conectado, si no, no tendría voltaje. Tengo un punto de test, este rojo que se ve aquí, donde se podría medir, o si tenemos el iFlex, el iBridge, perdón, nos sería mucho más fácil. Por tanto, no solo debo medir y ver que este voltaje esté presente, también debo tener en cuenta que este voltaje tiene que llegar hasta donde tiene que llegar, al Tigris. Yo podría medir continuidad
entre este condensador, por ejemplo, y el dock, ¿vale? El conector. En caso de que no hubiera conexión, eso sería un problema. Yo me diría continuidad, o simplemente en modo diodo, yo podría medir en esta línea, encima del conector, tenemos un valor, ¿veis? Para ver si ese valor es más o menos el que indica en pantalla. Lo más fiable, evidentemente, es medir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Con un cable, o si somos un poco mañosos con el multímetro, lo podríamos hacer. Esto en caso de que yo midiese aquí y no tuviese 5 voltios. Si yo mido aquí y tengo 5 voltios, ya no tengo que medir continuidad. Ya sé que está llegando los 5 voltios al circuito, ¿vale? Entonces, esa línea en el conector de carga es la más importante, es el voltaje. Pero ¿qué ocurre? Hemos dicho que la carga en estos dispositivos dependen de otro chip también, en este caso el Hydra. Vamos a localizarlo en el esquemático. Vamos a ver. En el caso del iPhone 7 tendríamos el TriStar. Más adelante me lo renombran y me lo llaman Hydra, pero es el mismo circuito integrado, o el mismo circuito al menos en cuanto a funcionamiento. Hay compatibilidad entre estos circuitos, el 6S, el 7, por ejemplo, se puede poner el mismo, pero deberíamos confirmar si hay compatibilidad entre el 8, el X, etc. Pero en principio el circuito es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí llegan los 5 voltios. Aquí llegan los 5 voltios que deben llegar al Tigris, también llegan aquí. También llegan a este circuito integrado a través de un MOSFET, llegan hasta aquí. ¿Para qué? Para que el circuito integrado interprete que está conectada y que el voltaje está empezando a llegar y se está solicitando una carga. Todos conocemos en estos dispositivos, por ejemplo, cuando conectamos un ordenador, que hasta que no damos autorización en la pantalla del dispositivo no comienza la carga. Es este circuito el que gestiona esto, ¿vale? En cuanto recibe los 5 voltios, se pone sobre aviso y empieza a activar la carga. Tenemos una línea, la TriStar ConnDetect L. Esta línea la podemos encontrar en el plano esquemático y la podemos encontrar en el Cilium, también en el conector. Es otra de las líneas importantes que yo debo medir en este dock. Voy a ver si la localizo. Por aquí. Aquí la tenemos. TriStar ConnDetect con L, ¿de acuerdo? Tenemos esta línea que a través de una resistencia de 1 kilo ohmio, por el otro lado, llega hasta el TriStar. No hay nada más en medio. No puedo medir nada más. Solo tengo el circuito integrado y esta resistencia junto con el condensador. Esta resistencia es la que activa el TriStar. Si tenemos antes también un voltaje que tiene que llegar, también necesitamos esta línea que esté llegando al circuito para poder activarlo. Necesitamos la activación de las dos líneas en el circuito para que comience la carga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que al circuito integrado, al TriStar, bueno, antes de seguir, vemos el TriStar en el iPhone 8, por ejemplo, que me lo llaman Hydra. Aquí lo tenemos. El Hydra en el iPhone 8. Es exactamente el mismo circuito, pero me lo renombran, me cambian el nombre. En el iPhone X volvemos a verlo también. Aquí tenemos el Hydra.
Fijaos que la línea en el 5, en el 8 y en el X ya me han cambiado esa línea. Antes era una línea 5 USB, PP5 USB. Ahora la línea se llama de diferente manera, pero sigue siendo lo mismo. La línea se llama PPBus 1 E75RVP, pero no deja de ser los 5 voltios que proceden del cable del conector. Y en estos modelos Apple me ha cambiado ese nombre. En el 6 y en el 6S también es TriStar. También es TriStar. También tenemos ese voltaje. A ver si lo localizo, ese voltaje. Vale, aquí está, lo veis, aquí abajo es el mismo un transistor que a través del transistor, una vez que pasa la línea 5 USB, me la renombra y me llama PP TriStar Pin, que está aquí arriba, ¿vale? Es la misma entrada, me cambia los nombres, pero los circuitos son exactamente iguales. Como hemos dicho, ¿cómo funciona esto? Entonces, cuando conectamos el cable, enviamos los 5 voltios hasta el TriStar y también los 5 voltios hasta el Tigris. Si no están en el Tigris, tampoco funciona la carga, deben estar en los dos sitios presentes. Esta línea es una línea que me la enviaría a tierra. Con eso se produce la activación del TriStar. El TriStar ya interpreta que se necesita cargar el dispositivo o que se desea cargar el dispositivo, ya que tenemos las dos líneas activas, el 5 y la línea con DetectL. ¿Y qué haría entonces? Con una línea conectada al Tigris, sería esta de aquí abajo, TriStar to Tigris PPBus off. Antes también tenemos unas líneas que van hasta el PMU, y también incluso van hasta el procesador, ¿vale? Porque esta carga debe ser interpretada por el procesador. Nosotros en pantalla debemos ver la información de la batería, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas deben de estar también en conexión con el TriStar, el CPU, el PMU, etcétera. Pero lo que es la carga, una vez recibida estas dos líneas, mediante esta línea TriStar to Tigris PPBus off, si queréis la copiamos, la pegamos. Y vemos que llega directamente hasta el Tigris. No hay tampoco ningún componente en medio. Es una línea interna y que está justo debajo del chip, ¿vale? Entonces es una línea que tenemos que comprobar. ¿Esta línea cómo se comprueba? Es muy difícil porque no hay ningún componente. Para ello tendría que levantar uno de los dos circuitos integrados y medir en escala de diodos en ese pad, en esa pista, y obtener el valor que me indican en el silio. Más o menos sabemos, ya hemos dicho que los valores del silio son una media, pueden cambiar un poco. Vamos a ver si localizo esa línea, es la línea la F4. La línea F4. Aquí la tenemos, F4. Esta línea, pues pensando que tendría el dato de en escala de diodos. Voy a buscar en otra placa, porque a veces en las Intel no vienen. Esto es algo muy típico del Silio, que se tenga que resetear, hay que apagar y volver a encender. iPhone 7, hemos dicho, iPhone 7 Qualcomm.
A veces en las placas Intel no vienen estos datos en modo diodo. Vamos a ver si en el Qualcomm sí. ¿Veis? Aquí sí que viene en el F4. F4, ahí tendríamos ese valor en escala de diodos. La única forma para comprobar si esto está ok sería levantar y comprobar ese pad, porque no hay nada en medio entre ese circuito integrado y este. Directamente es una línea interna y para comprobarla solo puedo hacerlo levantando los chips, ¿vale? Bien, hemos dicho que a través de esa línea el TriStar da orden al Tigris para comenzar la carga. ¿Cómo se produce esta carga? De una forma muy similar al encendido. Vemos que los 5 voltios están llegando. Los 5 voltios desde el conector están llegando por aquí. Vale, pues tenemos un buck interno, recordamos que el buck es un sistema para convertir un voltaje alto en un voltaje menor, y a través de ese buck yo conseguiría esos 5 voltios alimentar el VD de main hasta 4,2. Si la batería está a un nivel bajo de carga, tal vez a 3,8, 3,9 voltios, el VD de main va a ser también similar al de la batería, va a tener un voltaje de 3,8 o 3,9, pero yo mediante este buck utilizo esos 5 para elevar el VD de main, pero disminuyendo los 5 voltios. Yo aquí no voy a tener 5 voltios, voy a tener 4,2, ¿vale? Con ese buck disminuyo los 5 y alimento el VD de main hasta 4,2. ¿Qué va a pasar? Que ahora tengo una línea de 4,2 voltios que a través del MOSFET me va a dar 4 voltios también a la línea de la batería, ¿vale? Entonces por ahí va a pasar la corriente a través del main, el MOSFET, batería, y va a ir hasta la batería para ir cargándose poco a poco. Habréis notado cuando cargamos un teléfono que está muy descargado, a un 0%, un 1% por ejemplo, si empezamos la carga, el teléfono se carga muy rápido, bastante rápido al principio, hasta llegar a un 50 o un 60% se carga bastante rápido. Y después de estos porcentajes empieza a cargarse más lento y tarda un poco más. Esto es porque la batería, al ir igualándose el voltaje a la línea ppbat VCC, cada vez le cuesta más entrar a corriente, porque ya los voltajes de la batería y de la línea se van igualando, ¿vale? Pero al principio los voltajes son muy diferentes. Aquí tendríamos 4,2 voltios a través del MOSFET, 4,2, y en la batería tendríamos todavía los 3,9. Entonces sería fácil que la corriente entrase. La corriente va a entrar siempre desde el voltaje más alto al voltaje más pequeño. Pero conforme estos voltajes se van igualando, a la batería le cuesta más cargarse, ¿vale? Bien, pues esta es la forma en la que carga un teléfono. Yo puedo tener otras líneas, por ejemplo, tendríamos una línea que viene de la batería también para obtener información sobre ella. Vemos que este Tigris también está colocado en una línea I2C. También está conectada al PMU. ¿Por qué está conectada al PMU? Ya lo hemos comentado. Y es que nosotros podemos también encender un teléfono a través del dock de carga, conectando un cable. Recordamos que la línea 1V8 Always servía para alimentar tanto el botón como esta línea para encender un teléfono. Por eso tenemos una línea que va al PMU y tenemos otras líneas, pero lo que nos importa es tanto el buck, la bobina también nos importa, el Trinity. En el iPhone 7 recordamos que es una bobina triple. En el iPhone 6 tenemos una individual. Vamos a ver si se llama igual.
En el iPhone 6 tendríamos una solo. En el iPhone 8 tendríamos otra cosa nueva que nos han metido aquí. Esto es de Apple. Nicky Zip, algo así. Debe ser otro inductor. Habría que ver de qué tipo es. Es un bobinado triple también, como el otro. Y en el iPhone X creo que me pone también lo mismo. No, en el iPhone X tenemos creo que 2 bobinas. Creo que tengo 2 bobinas en el iPhone X. Sí, aquí están 2 bobinas, ¿vale? Pero bueno, como vemos, los circuitos son prácticamente idénticos. Son las líneas que interesan, los 5 voltios tienen que llegar, los transistores tienen que permitir paso, el buck tiene que funcionar, se debe recibir la señal de activación desde el Tigris o el Hydra o Tigris. Esta línea es la misma de activación que en el 7, pero llamada de otra forma. Estas líneas son las que debo tener para permitir la carga. Los 5 voltios hemos dicho que en estos modelos son nombrados de otra forma. Y en definitiva, esta es la forma en la que un smartphone de Apple empieza su carga y carga sus dispositivos. Entonces, ¿qué debo mirar cuando tengo un problema de carga en un iPhone? Podemos tener varias situaciones, varios problemas. No solamente una ausencia de carga, que el teléfono no cargue, también puede dar una carga falsa. Puede incluso haber solamente un drenaje de batería, el teléfono carga, pero la batería se gasta con mucha facilidad, con mucha rapidez. Puedo tener varias situaciones, yo debo analizar cada cosa según el problema que tenga. En caso de, por ejemplo, no tener una carga, que haya ausencia de carga, yo lo primero que voy a comprobar, aparte de primero, evidentemente la batería. Lo primero que voy a mirar es la batería, ¿vale? Las baterías dan este tipo de problemas también. El cable, el flash de carga, voy a probar otro. Voy a probar que tengo los 5 voltios aquí. Y tengo la línea de activación. ¿Vale? Voy a mirar que esta línea no esté en corto. Que tenga su valor en modo diodo. Que esta resistencia tenga su valor, 1 kilo ohmio. Una vez hecho esto, tengo que ver que estas líneas llegan a su respectivo destino. Esta línea, por ejemplo, la que va al tristar directamente, evidentemente, no puedo saber si está llegando si no levanto el chip y mido en continuidad, desde aquí hasta el conector. Pero si yo obtengo este valor en escala de diodos, posiblemente, si el valor es normal, seguramente tenga conexión. Pero son las cosas que voy a mirar primero, tanto esa línea como la línea de voltaje. Voy a mirar que esos 5 voltios estén llegando tanto al Tristar como al Tigris. En este caso tendré que buscar el MOSFET. Vamos a buscarlo. En el 7 tendríamos que buscar Tristar. Esos 5 voltios tienen que estar llegando al Q4001. Vamos a buscar ese componente. Y lo tenemos aquí abajo. Hasta aquí llegaría el 5 USB. Ese sería el gate. Y por aquí tendríamos el voltaje que llegaría
hasta el Tristar. Yo tengo que comprobar que esos 5 voltios, tanto en el Tristar como en el Tigris, están llegando, simplemente midiendo en este condensador y en este otro condensador. Como hemos dicho, que tenemos la línea de activación que también llega del dock, y una vez si tengo esas dos líneas presentes, esas dos líneas activadas, se me debe activar otra línea hasta el Tigris desde el Hydra. Debo comprobar que también, en caso de que continúe sin carga, debo comprobar que hay conexión entre estos dos puntos. La forma es levantando un circuito. Yo levantaría el Tristar. ¿Por qué? Porque el Tristar, ya os adelanto que es el 90% del origen, el 90% de ocasiones con problema que encontramos un problema de carga se debe siempre en este 90% al Tristar. Así que lo más probable que sea este el circuito que esté fallando, por eso levantaría y no el otro. El Tigris suele fallar poco. El MOSFET prácticamente no falla nunca. El MOSFET, la verdad es que no recuerdo ningún caso en el que haya tenido que cambiarlo, exceptuando que se produzca algún corto debajo o alguna cosa, si nos pasamos de calor. Pero por lo general son circuitos muy robustos que no se suelen dañar. El Tristar es en el 90% de las ocasiones la causa del problema de carga, de todos los problemas de carga, tanto de la ausencia de carga, carga falsa, drenaje de batería, etc. Por eso yo recomiendo levantar este circuito antes que el otro y hacer las mediciones sobre este circuito. Una vez que lo levanto, yo debo medir todos los pads, ya que lo tengo levantado, para luego no llevarme sorpresas, ¿vale? Porque puede ser que este pad esté bien, pero hay alguno que no he medido y esté con un valor que no corresponde al que vemos en pantalla y el teléfono siga sin cargar. Y como ya he colocado el chip, yo no puedo volver a medir si no lo levanto, así que ya que lo tengo levantado, voy a medir, ¿vale? Voy a medir estos pads. Otro error que podría tener, ya digo que el Tigris no suele fallar, pero el Tigris tiene un bug. Sí, a ver si lo localizo. Este Tigris tiene un bug que va unido a una bobina. Es esta de aquí, el Trinity. Si el chip está haciendo ese switcheo para convertir esos 5 voltios en 4,2 en el main, puede ser que la bobina también esté fallando. Si tengo un problema de carga, la bobina también puede ser, si ya he descartado otras cosas. Y por lo general así funciona un circuito de carga en un iPhone, da igual que sea un iPhone 6, un 7, un X, un 8, el funcionamiento es prácticamente igual en todos ellos. Ya sabemos cómo funciona un bug. Un bug deberíamos comprobarlo con el osciloscopio, y en este condensador yo podría probar si hay switcheo para saber si el chip está trabajando. Este chip, para trabajar, ¿qué necesita? Igual que el Tristar tiene su alimentación, aquí tendríamos este voltaje que yo podría comprobar en un Tristar que no funciona. Un Tristar que no está funcionando, tendría que mirar su alimentación. En este caso tendría esta línea. Esta línea de aquí también es alimentación, pero solo se activa si conectamos un accesorio. Por lo tanto, es posible que no aparezca, simplemente cuando necesitamos voltaje para un accesorio, como un USB, un pendrive o alguna cosa. En un Tigris, la alimentación la estoy recibiendo justamente a través del main. El main es la que me está dando alimentación, ¿vale? Entonces, evidentemente, si está encendiendo y no carga, esta alimentación la voy a tener seguro, ¿vale? Pero la activación que viene del Tristar, sí que tendría que verla.
alimentación y activación. Son las cosas que debo mirar en un circuito integrado. En el Tristar hemos dicho que tenemos este voltaje de alimentación y también tenemos este también, voltaje de alimentación. Este solo en caso de conectar accesorios. El Tristar también se encarga de la conexión USB, ya no solo de la carga, sino de datos. Transmitir datos entre el ordenador y el teléfono. Por eso tengo líneas de datos. Tenemos algunos protocolos como el UART, por ejemplo. Y tenemos voltajes que necesitamos llevar también hasta el conector, hasta el dot de carga, para que se produzca esa comunicación. Estos datos, por ejemplo, los mic boost se corresponden con audio. Estos son datos de audio. Sabemos que en el iPhone 7, desde el iPhone 7, ha desaparecido el jack en estos dispositivos, la conexión jack, y el audio se transmite a través de la conexión USB, del propio dock de carga, ¿vale? Entonces son unas líneas de datos que van hasta el códec de audio. Tenemos también datos que van hasta el baseband, ya que el conector, el flash, tiene antenas, y por ahí es por donde se recibe también la señal de telefonía. Otros datos que van hasta el procesador, por donde se transmite toda la información. Esto va también desde los accesorios hasta el procesador. En fin, tenemos diferentes protocolos de datos, ya que este circuito se encarga también de esa comunicación entre CPU y PC. Es la que se utiliza, son las que se utilizan para la restauración del smartphone, para grabar fotos, etcétera, otro tipo de información, y que tiene que ver todo con la conexión al PC. Vale, entonces, resumiendo, podemos decir que este circuito es el que causa mayor cantidad de averías, un porcentaje muy alto, casi un 90%, casi siempre. El circuito, el Tristar, va a ser el responsable de las averías en un circuito de carga de un iPhone. Cuando nos viene un teléfono que no carga, hacemos alguna inspección primero, pero solemos cambiar directamente el Tigris, porque ya digo que en la mayoría de los casos se soluciona cambiándolo, y el resto de comprobaciones pues ya las hacemos si nos ha fallado, si aun cambiando el Tristar continuamos con el problema, ya que para nosotros tal vez pues es más rápido cambiar el chip que ponernos a estar soldando cables, medir, etcétera. Pero lo normal sería evidentemente siempre analizar caso por caso, ¿vale? Pero bueno, esta información la tenéis, sabéis que este circuito es el que causa más problemas, ya que maneja voltajes, crea otros, etcétera. Tiene conexión con el procesador, está conectado también a líneas I2C y puede dar bastantes problemas, ¿vale? Es el que más problemas da, de hecho, así que es el que se suele cambiar en mayor medida.